Señoras y señores, gracias por estar con nosotros nueva vez en la hora 22. Tenemos en esta noche un programa interesante. Vamos a hablar de la facilidad que puede tener el negocio a cualquier nivel para desenvolverse en República Dominicana, porque existe un organismo que avala la equidad en hacer negocio libre. Es Procompetencia. Para ello recibimos a María Elena Vázquez, la directora ejecutiva, presidenta de Procompetencia. Gracias por estar en la hora 22, María Elena. Muchísimas gracias por invitarnos. Cuando hablamos de Procompetencia, muchas veces sentimos que estamos hablando de un organismo que es reservado para que si una empresa de alto nivel, de alta gama, tiene alguna situación. Es así, María Elena, que solamente Procompetencia se ocupa de buscar equidad, que al final es para beneficio del consumidor, en las empresas de alto rango, o cualquier empresa puede estar viéndose afectada en su desenvolvimiento por una competencia desleal y no sabe hacia dónde coger, y ustedes son el lugar ideal. Efectivamente, Procompetencia es la institución del Estado creada para promover y defender la libre competencia en el mercado de bienes y servicios, y el rol de Procompetencia es pues garantizar, tal como apuntas, que exista una igualdad de condiciones de competencia en el mercado entre todos los agentes económicos. No importa el nivel, o no importa si se trata de una pequeña, mediana o grande empresa, y impacta en todo el que produce, compra y vende bienes y servicios en la República Dominicana. Es decir, que Procompetencia pues impacta directamente en los consumidores. Ya, qué bueno saberlo, porque eres relativamente una ejecutiva nueva en tu cargo, tienes menos de un año. Ustedes, los presidentes de Procompetencia, son escogidos mediante una decisión del Senado y luego refrendado por el Poder Ejecutivo, ¿correcto? No, al contrario. Propuesto por el Ejecutivo. Los miembros del Consejo Directivo de Procompetencia, de hecho son 5 miembros, el Consejo Directivo de Procompetencia está conformado por 5 miembros, y la ley 42-08, que es nuestra ley, nuestra normativa, establece que 3 miembros de ese Consejo Directivo son designados por el Senado de la República y 2 miembros por la Cámara de Diputados a partir de una terna que le somete el Poder Ejecutivo. Entonces, y eso, la idea de eso y el porqué de eso es, por una parte, garantizar la legitimidad y la independencia de los miembros del Consejo Directivo de Procompetencia, además de la formación técnica, porque es un organismo técnico, y al mismo tiempo, pues también la ley contempla que se hace de forma escalonada para garantizar también la seguridad jurídica. ¿Cómo así de forma escalonada? 2 miembros que son designados. En la primera conformación del Consejo Directivo de Procompetencia, la ley establecía que ese primer Consejo Directivo, una parte fue escogido por 3 años y otra parte por 2 años. O sea, los de la Cámara de Diputados fue por 2 años y los del Senado por 3. Para que no se produjera un cambio de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y que eso generara pues inseguridad jurídica. Mira, es interesante ese mecanismo. Y una pregunta, ¿el sector privado está representado en esa dirección? No. 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 La idea es que los miembros del Consejo Directivo sean independientes y que tengan una formación técnica que establece la propia ley. La ley establece, para ser más preciso, establece que debe tratarse de abogado, economista o del área financiera y con experiencia acreditable, creíble, de más de 5 años en la materia, con especialidad
en arbitraje, resolución alternativa de conflictos, en libre competencia, y que no debe, una de las incompatibilidades es el tener una participación partidaria activa, o sea, no puede tener una participación partidaria activa, ni debe ser miembro no contempla, porque la idea es que se trate de personas que sean independientes, neutrales, porque ¿qué es lo que pasa con Procompetencia? En Procompetencia conviven dos órganos de dirección. Está el Consejo Directivo, que es el órgano decisor, que es una especie de tribunal de la competencia, y la Dirección Ejecutiva, que es como el fiscal de la competencia y que es unipersonal. Entonces, siendo el Consejo Directivo de Procompetencia una especie de tribunal de la competencia, pues no debe tener vínculos con ningún sector. Y cuando hay una situación de inequidad en el mercado, en el área que sea, con las empresas, por ejemplo, que sea, con los suplidores que sea, ¿ustedes identifican esa situación o ustedes actúan a requerimiento de? Puede ser en ambas, de ambas formas. Procompetencia actúa, de hecho, se mantiene observando el mercado, monitoreando el mercado, y puede iniciarse a petición de parte por una denuncia que se interponga ya sea de manera física o a través, por ejemplo, de nuestra página web www.procompetencia.gov.do, en el cual tenemos formularios previamente diseñados con cada una de las requerimientos que debe tener para poder realizar esa denuncia. O igualmente también puede hacerlo, la directora ejecutiva puede iniciar un procedimiento de oficio, y entonces la dirección ejecutiva pues hace la investigación. Si encuentra indicios suficientes, pues puede aperturar el expediente, iniciar la investigación, instruir el proceso, y debe notificarlo al agente económico de que se trate, y si efectivamente tiene suficientes pruebas, entonces puede aperturar el proceso y remitirlo al Consejo Directivo de Procompetencia, que es ahí cuando entra el Consejo Directivo, quien debe admitir a trámite o no. Y si decide admitir a trámite, entonces el Consejo Directivo notifica y entonces comienza todo el proceso administrativo sancionador. Se hacen audiencias, se presentan las pruebas, son dos audiencias, una de prueba y otra de fondo, y posteriormente pues puede sancionar en el caso de que efectivamente pues se corrobore, se confirme que efectivamente el Consejo entienda que se incurrió en una práctica anticompetitiva, y puede imponer multas dependiendo de la práctica anticompetitiva de que se trate. Las multas van desde 30 salarios mínimos hasta 3.000 salarios mínimos del sector de que se trate. ¿Qué tiempo dura un proceso luego de iniciado? Bueno, eso va a depender de la naturaleza del proceso, ¿no? Pero realmente los plazos son relativamente cortos. La dirección ejecutiva, por ejemplo, tiene 1 año para realizar las investigaciones, y si inicia el proceso y se pasa al Consejo Directivo, eso va a depender porque aunque se dice de una audiencia de prueba, esa audiencia de prueba puede suspenderse en diversas ocasiones a petición de las partes para hacer, por ejemplo, medidas de instrucción que pueden realizarse incluso de oficio, porque en esa materia pues el Consejo Directivo tiene un rol activo en también la búsqueda de la prueba. Pero regularmente pues puede durar, dependiendo, 1 mes, 3 meses, pero es rápido. ¿Y el costo que tiene para la parte que solicita una gestión? ¿Qué costo tiene? No. ¿No tiene costo? No. Yo tengo una situación, la presento ante ustedes y ustedes a través del Consejo evalúan si amerita que se... Y las decisiones del Consejo, una vez emitidas, ¿son apelables ante qué? ¿Ante un tribunal normal o cuál es la suerte de esa decisión? Bueno, tiene el recurso de reconsideración ante el propio Consejo Directivo de Procompetencia.
y además puede, en caso de no estar conforme con la decisión emitida por el Consejo Directivo, puede entonces interponer, termina ya lo que es la fase administrativa y pasaría entonces a la fase judicial. Puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo contra esa decisión y si no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior Administrativo, puede cualquiera de las partes pues interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Si hubiere violación de derechos fundamentales, pues podría incluso llegar al Tribunal Constitucional en un recurso de revisión de decisión jurisdiccional. ¿Qué cantidad de casos reciben ustedes o mensual o anual? ¿Cuál es la evaluación estadística que ustedes tienen de atender casos? La verdad es que debo confesar que no es muy alta la tasa o el número de casos que recibe Procompetencia, y en la mayoría de los casos las denuncias son por competencia desleal, y en muchos casos pues esas denuncias la población pues confunde el rol de pro consumidor, pro competencia, y la mayoría de esas denuncias pues resultan siendo desestimadas por la dirección ejecutiva, que es quien se encarga precisamente por esa confusión. Y es precisamente eso, uno de los grandes retos que tenemos como institución, el que la población, la gente de a pie, el que las pequeñas y medianas empresas, el que los agentes económicos, la sociedad en su conjunto e incluso hasta el sector público conozca el rol de Procompetencia, y que pues en la medida en que lo conocen, pues entonces saben en cuáles casos acudir a la institución. Sí, porque puede darse la circunstancia, y me imagino que hasta ahora en muchos casos, por la respuesta que me das de que hay pocos casos solicitados de que ustedes participen, intervengan, de que yo tenga una empresa, vea afectado mi derecho normal de yo desenvolverme, y lo que haga sea coger para la fiscalía o buscarme un abogado y entablar una demanda que quizás en el tiempo hace más difuso un claro desenlace a mi favor, mucho más costoso cuando ustedes están ahí. Sería interesante, sí, que sobre todo el comercio identifique cómo se usa, cuándo se usa Procompetencia, con qué se come Procompetencia. Efectivamente, y ese es el rol que estamos desarrollando. Pero debo decir que la dirección ejecutiva, en la mayoría de los casos, ha iniciado de oficio pues las investigaciones de muchos de los casos que ha llevado la dirección ejecutiva. Y esa es justamente una de las tareas que desde que asumimos nuestras funciones en la institución estamos desarrollando. Y para eso hemos acudido a la academia para formar en materia de competencia a los futuros profesionales, tanto del derecho como del área económica. Y por otra parte también nos hemos reunido con el presidente de la Cámara del Senado, de la Cámara de Diputados, con los funcionarios de las entidades de los sectores regulados, porque Procompetencia tiene un rol muy importante con relación a las resoluciones que emiten los órganos reguladores, y por otra parte en el proceso de formación de las normas que pudieran afectar la libre competencia. Procompetencia tiene un rol que se denomina rol de abogacía, y ese rol es sumamente importante porque con ese rol Procompetencia puede, a través de esos informes, evitar que se generen barreras normativas, que son las barreras más difíciles de sortear, porque no hay algo más difícil, por ejemplo, para un inversionista extranjero, que lo primero que hace un inversionista extranjero cuando viene a República Dominicana, o cualquiera, un inversionista nacional que quiere invertir en determinado sector. Buscar la seguridad jurídica. Sí, pero además que lo primero que hace es investigar con un abogado, con un experto en la materia, cuáles son los requisitos para poder invertir en determinado sector. Y si dentro de los requisitos hay
barreras normativas. Hay una ley, por ejemplo, o varios reglamentos que establecen muchos trámites para poder incursionar en ese mercado, pues eso aleja la inversión, tanto nacional como extranjera. Y Procompetencia, uno de sus roles en materia de abogacía de la competencia es justamente pues emitir informes para evitar esa tramitología tan grande y simplificar los trámites para de esa manera pues que sea más fluido y garantizar la libre competencia en los mercados. Pero imagino, María Elena, que no solamente para el emprendedor, sino también la seguridad para quien ya está establecido, porque, por ejemplo, yo como emprendedor, con la idiosincrasia con la que me he criado aquí en nuestro especial país, puedo pensar que tengo libre albedrío para, si tengo un capital, invertirlo en lo que yo quiera, como yo quiera, y donde quiera y bajo las condiciones que yo quiera. Y entonces no estar tan bien informado. O sea, pero es importante aquí destacar que efectivamente aquí en la República Dominicana la regla es la libre empresa y todo el que tiene pues recursos que quiere invertir, pues la regla es que puede destinar esos recursos siempre y cuando sea un negocio lícito, pues en principio puede invertir en el rubro que quiera, en el sector que quiera. No hay limitaciones por alguna razón en ese sentido. El Estado juega un rol para limitar el abuso de posición dominante, para evitar las prácticas anticompetitivas, pero la regla es la libre empresa. De hecho, el artículo 50 de la Constitución establece como un derecho fundamental la libertad de empresa. Y he dicho en varias ocasiones, Procompetencia es el mejor aliado de todo el que produce, compra y vende en la República Dominicana. Procompetencia, su rol es garantizar la igualdad de condiciones en el mercado de todos los agentes económicos. No, contrario a lo que muchos creen, Procompetencia su rol no es perseguir, su rol no es sancionar. ¿Y cómo se garantiza? Sino el rol de Procompetencia es pues promover y defender, y únicamente interviene cuando un agente económico incurre en una práctica anticompetitiva. El que no infringe la norma, el que compite libremente y respetando la ley, pues encontrará en Procompetencia el mejor aliado para producir, comprar y vender en la República Dominicana. Es interesante e importante que lo manifiestes, pero también puede darse una situación donde yo tenga una preponderancia, lo que podría denominarse posición de dominio, y que mi eficiencia, mi capacidad, me dé cierto nivel de posicionamiento, que también yo necesite ser protegido por cualquier persona que quiera, por una democracia normal, correcta, afectar lo que ya yo tengo establecido. Ustedes están para velar ese derecho, el mío también. Sí, pero es que en República Dominicana la posición dominante no está prohibida, está permitida. Lo que está prohibido es el abuso de esa posición dominante. Correcto. ¿Y cuando una empresa abusa de esa posición de dominio? Bueno, por ejemplo, cuando el empresario, el que tiene esa posición de dominio, por ejemplo, tiene posición de dominio, por ejemplo, en la venta de tazas de café. Y entonces condiciona la venta de la taza de café, que es fabulosa, no hay ninguna como esa, me encanta, y yo siempre la compro. Exacto, y esa es la preferida en el mercado y tiene una posición dominante. Ninguna otra taza de café puede competir con esa taza de café, con los productores de quien produce esa taza de café. Y entonces condiciona la venta a los distribuidores, la venta de la taza de café a que le compre el café. El café, sí hay en el mercado muchas empresas que ofrecen diversas marcas de café, pero
esta taza de café, que es la preferida en el mercado, quien la produce condiciona la venta al distribuidor de esa taza de café a que le compren también el café. O ahí por es que ejemplo, viene el abuso. Eso es el abuso. O por ejemplo, le prohíbe, llega a un acuerdo, bueno, solo te vendo la taza de café, de esta taza de café, si tú solo vendes en tu negocio mi taza de café y no vendes ninguna otra. Entonces, eso es también abuso de posición dominante. Mira, te voy a hacer una pregunta sobre ese aspecto con una parte de comercio de productos aquí en República Dominicana que todos conocemos, que quisiera saber si eso se está dando. Tengo que hacer una pausa, me hubiera gustado preguntártelo ahora, pero también me garantiza que todo el mundo se quede ahí y no mueva el canal, porque con María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia, vamos a saber si aquí hay posición de abuso de dominio, con la pregunta que le haré después de la pausa. Venimos en breve. La presidenta de Procompetencia, María Elena Vázquez, le preguntaré en este momento. Tenemos una empresa que es líder en el mercado de bebidas cerveceras. Ellos tienen una diversidad de productos. ¿Está esa empresa libre de utilizar su fuerte posicionamiento para abuso de posición dominante? Lo pregunto por lo siguiente, porque como tienen tantos productos y distribuyen sus propios productos y insertan en sus camiones productos de otras empresas, ¿califica eso o esa empresa está depurada en ese sentido? Bueno, la pregunta que entendí fue si ellos pueden abusar de su posición dominante, y la ley prohíbe, y de hecho la Constitución prohíbe el abuso de posición dominante. Entonces nadie puede tener posición de dominio, porque tal como apuntabas hace un rato, puede ser que ya sea por la innovación, por los niveles de innovación, de producción que tenga una empresa y por sus altos niveles de eficiencia, se produzca, genere una posición de dominio por su eficiencia. Pero es legal. Eso es legal. En ese término es legal. Eso es legal. Eso es perfectamente legal, de conformidad con nuestra norma. Lo que no puede hacer, tal como explicaba hace un rato, es abusar de esa posición de dominio, porque eso sí está sancionado por la ley 42-08, y la Dirección Ejecutiva de Procompetencia se mantiene observando, monitoreando los mercados para si ve alguna irregularidad, algún fallo en el mercado, pues tal como decíamos ahorita, puede actuar incluso de oficio. ¿Qué es de oficio? Sin que nadie se lo pida. A raíz de lo que ha observado en el mercado, entonces puede iniciar una investigación sobre ese mercado, y si tiene suficientes indicios, pues comenzar a instruir un proceso y someterlo al Consejo Directivo de Procompetencia. O sea que esa hegemonía que nosotros vemos de esos productos que te digo, están dentro de lo totalmente normal, dentro de una posición de dominio por un ejercicio normal de comercio. Puede ser, y está la Dirección Ejecutiva de Procompetencia se mantiene observando los mercados, y en caso de que haya algún fallo en el mercado, ya sea, pues puede, tal como decía, actuar de oficio, o puede algún agente económico, por ejemplo, MIPYME, que conozca alguna pequeña, mediana empresa, e incluso una persona física que conozca de alguna práctica anticompetitiva, puede denunciarla ante Procompetencia, ya sea de manera física o, como decía ahorita, a través de nuestra página web.
Bien, pasando a otro aspecto. Cuando llegas a Procompetencia, ¿qué encuentras? ¿Ya es una entidad adulta o está en desarrollo? Está en desarrollo, ha agotado, yo digo que cada institución va agotando fases y Procompetencia está en un proceso de desarrollo, estamos trabajando justamente en la creación de una cultura de libre y leal competencia. Para nosotros uno de los retos más grandes que tiene la institución es precisamente que toda la sociedad, que el sector público, en el cual incidimos bastante, porque debo decirle que Procompetencia es quien sanciona la colusión en las compras y contrataciones públicas, pero también Procompetencia tiene un rol de abogacía, de emitir informes a todos los órganos reguladores, como decía hace un rato, pero además con los agentes económicos, todo el que produce, pues es importante que conozca Procompetencia, cómo Procompetencia puede pues ayudar a esas empresas para, ante cualquier situación, ante cualquier práctica anticompetitiva, cómo puede denunciarlo ante Procompetencia para que eliminar o sacar esa conducta que le está afectando. Y por otra parte, a los consumidores, porque en la medida en que se produce esa competencia, esa libre competencia en el mercado, los consumidores pues reciben una mayor variedad de productos de mayor calidad y a mejores precios, porque cuando las empresas compiten y son más innovadoras para producir mayor cantidad de bienes, pues en esa medida, pues los consumidores reciben una mayor variedad de productos de diferentes precios y pueden escoger libremente en el mercado. Cuando no se da eso, entonces se produce eso que hablábamos ahorita, puede darse ese abuso de posición dominante en la cual una determinada empresa es quien define el mercado y no el libre juego de la oferta y la demanda, que es como debe darse, debe producirse ese libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Como nosotros acostumbramos a enderezar las cosas cuando nos dicen, mire, usted está mal, tiene que corregirse, ¿han encontrado esta nueva directiva distorsiones, pueden ser normales o graves, en el ejercicio del comercio, del emprendurismo, en el sector privado, que exista y que ustedes tengan como objetivo hacer esas correcciones? Bueno, en Procompetencia se ha estado trabajando como decía, en esa labor de abogacía, de formación, de acercamiento a los diversos gremios empresariales, a las asociaciones empresariales, a las MIPYMES, al sector educativo, a la gente, para que la gente conozca el rol de Procompetencia, pero al mismo tiempo pues también se mantiene observando el mercado y la dirección ejecutiva pues es quien hace las investigaciones. Nosotros desde el Consejo Directivo estamos supeditados a lo que nos somete la dirección ejecutiva en cuanto a casos se refiere. Entonces, ¿tienen casos pendientes en este ustedes? momento no, el Consejo Directivo no tiene casos pendientes. ¿Y qué significa eso? ¿Que somos excelentes o que falta auscultar, revisar, buscar? Está en proceso, está investigando la dirección ejecutiva y eso toma su tiempo. Y estamos nosotros trabajando, sí, el Consejo Directivo está trabajando activamente en la parte de abogacía de la competencia y ha emitido múltiples informes en este año con relación a diversas normas que han cursado en el Congreso Nacional y además reglamentos de los sectores regulados activamente se está trabajando en ese rol de abogacía de la competencia que, aunque es un poco desconocido, es uno de los roles más importantes que tiene Procompetencia. Bueno, da satisfacción hasta cierto punto, María Elena, conocer de tu voz que por lo menos la dirección ejecutiva
no tiene mayores desafíos por delante. No, sí, claro que sí, que tiene múltiples desafíos. De hecho, el tema de la colusión en las compras y contrataciones públicas, bueno... Hay un caso que ustedes están apoderados. Hay varios casos. Pero el más sonoro, y me gustaría aprovechar, María Elena, para conocer si ya ustedes tienen una especie de decisión, dictamen en la evaluación que ustedes fueron encargados con el caso de Propet. Ahí va. La dirección ejecutiva está realizando investigaciones en varios casos de colusión en las compras y contrataciones públicas. Esa fase de investigación es secreta para el Consejo Directivo de Procompetencia, porque a lo interno de Procompetencia, aunque conviven esos dos órganos de dirección, se respeta ese doble grado que existe a lo interno de Procompetencia. Entonces, eso está en manos de la dirección ejecutiva en una fase secreta de la cual no tengo conocimiento, porque hasta que la directora ejecutiva no decide, después de las investigaciones, que tiene suficientes indicios y apertura la investigación, instruye el proceso, nosotros, bueno, decide que efectivamente debe someterlo al Consejo Directivo, el Consejo Directivo no tiene conocimiento de esas investigaciones que realiza la Dirección Ejecutiva. ¿Ustedes tienen personal en cantidad suficiente para atender las necesidades? Porque, por ejemplo, por vía de la Dirección de Contrataciones, con la transparencia que se está buscando, que se hagan todos los procesos, entiendo que ustedes tendrán en lo adelante, muchas responsabilidades para tratar casos habituales que se puedan presentar. En este caso, el que hacemos referencia fue por una situación de un trabajo periodístico que se hizo. Ahora bien, en situaciones normales, ¿ustedes tendrán el personal suficiente para atender esos casos? Ese es uno de los grandes retos, contar con el personal suficiente, con los equipos necesarios para poder realizar todas esas investigaciones. Ese es un reto, en lo cual pues necesitaremos pues continuar trabajando para poder poder contar con ese personal técnico calificado para poder llevar todos esos procesos que al parecer pues se avecinan. ¿Por qué? Pero además de eso, uno de los grandes retos que tiene la institución es justamente poder captar ese personal técnico calificado. ¿Por qué? Porque el derecho de la competencia, apenas una universidad lo tiene como una asignatura obligatoria a nivel de grado. Entonces, y 2 universidades lo tienen como asignatura optativa. Y en el país aún no existe ninguna maestría o especialidad en la materia. Sí hay una maestría en la cual se da la asignatura, pero no es propiamente dicha en derecho de la competencia. Y ese es uno de los grandes retos que tiene la institución, y de hecho estamos trabajando con la academia para lograr que el derecho de la competencia sea una asignatura obligatoria, que sea parte del pensum de la carrera de Derecho y también en Economía, para que podamos tener personal calificado, que podamos contratar y que pueda prestar sus servicios en Procompetencia. ¿El personal humano que trabaja con ustedes pertenece a la carrera administrativa? Una parte sí, pero se está en ese proceso de ir incorporando paulatinamente a la carrera. Los países de Latinoamérica, los países del área, ¿tienen entidades similares, todos o una parte importante a Procompetencia? Sí, a partir de los años 90 se ha ido incrementando el número de países que cuentan con organismos de esta naturaleza, con agencias de competencia. Antes de los años 90 había alrededor de unas
40 agencias de competencia. Después de los años 90 ya hay alrededor de 120 países que cuentan con agencias de competencia. En América hay una gran cantidad de países. De hecho, hay agencias de competencia con gran experiencia, como por ejemplo la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la Indecopi en Perú, la Agencia de Competencia de Chile, el Tribunal de la Competencia de Chile, porque en Chile tienen un Tribunal de la Competencia y una Fiscalía de la Competencia. La Agencia de Competencia de Costa Rica, incluso entró a la OCDE. También está la de El Salvador, que tiene una vasta experiencia en abogacía de la competencia. Y bueno, ni hablar de la de Estados Unidos, que es donde surge este derecho. Igual en México, COFECE. Hay casi todos los países, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, casi en todos los países de América hay agencias de competencia. Y nosotros de hecho somos parte, por ejemplo, de la RECAC. De hecho, en el mes de junio, por primera vez, fuimos sede de la RECAC, de la Red Centroamericana de Agencias de Competencia, aquí en la República Dominicana. Qué bien. Y somos parte también de otras organizaciones que tienen que ver, que agrupan a las agencias de competencia a nivel regional y mundial. María Elena, esa referencia internacional de gestión que has vislumbrado, el esquema que Procompetencia pone en ejecución acá, ¿está influenciado o se basa en un esquema europeo, anglosajón, chino? ¿Por dónde se van ustedes? La agencia de competencia, bueno, Procompetencia tomó el modelo de la CNMC, de España. La configuración y la ley es muy parecida a la ley española. Los partidos políticos, es importante que ustedes pudieran orientarlos, darles cursillos sobre qué es Procompetencia. Pudieran ser estos vehículos de transmisión, se me ocurre así rápidamente, porque por lo que veo, y con el ejemplo que poníamos hace un momento, de situaciones que las compras del Estado podrán estar en determinado momento o avaladas o depuradas o llevadas a ustedes para que las determinen si fueron correctas o no, ustedes van a tener un gran cúmulo de ocupación. Entonces, me da la impresión que Procompetencia podría entonces convertirse en una cámara de cuenta alterna de santiguar o no los procedimientos. ¿Ese es el origen también de Procompetencia o es una adecuación? Yo pienso que más que los partidos políticos hay que trabajar de la mano con las instituciones públicas, con los departamentos de compra y contrataciones, con los comités de compras y contrataciones. Y de hecho nosotros estamos trabajando de la mano con la Dirección General de Ética y con la Dirección General de Compras y Contrataciones para formar en temas de competencia, para que los procesos de manera conjunta pues trabajar en la transparencia, la ética y la libre competencia en los procesos de compras y contrataciones en el sector público. En la medida en que esos procesos de compras y contrataciones del sector público se respeta la libre competencia y todos los agentes económicos van a ofrecer sus bienes y servicios a las instituciones del Estado en igualdad de condiciones, pues en esa medida el Estado dominicano podrá adquirir bienes y servicios de mayor calidad a mejores precios y eso impacta directamente en el bolsillo de la gente y en el bienestar general. ¿Por qué? Porque el Estado invierte menos recursos para adquirir esos bienes y servicios y ese dinero que además de que adquiere bienes y servicios de calidad a mejor precio, pues también ese recurso que, vamos a decir, se economiza, cierto. lo puede utilizar para
invertirlo en servicios a la población. Ya. Antes de la gestión que presides como presidenta de Procompetencia, ¿habían sido ustedes apoderados de casos que tienen que ver con licitaciones y contrataciones públicas? Tengo entendido que no. Tienes entendido que no. Buen dato. Venimos en breve con María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia, a la parte final de la hora 22. En breve retornamos. María Elena Vázquez, Procompetencia, tal y como hemos venido observando en el desarrollo de la conversación, tiene compromisos fuertes por delante, tiene que cumplir predicamentos que nos harán tener condiciones de funcionamiento comercial más equitativo, más justo, y eso es importante. Entonces, en ese sentido, ¿qué retos tienen ustedes en Procompetencia para que verdaderamente la institución, primero, la conozcamos, nos la sepamos a qué sabe, y segundo, que puedan ejercer con autoridad y con libertad los propósitos por los cuales ustedes están creados, los retos que tiene Procompetencia? Bueno, Procompetencia tiene muchos retos y bueno, tal como apuntas y como hemos dicho en varias ocasiones aquí a lo largo de la entrevista, el principal reto es crear una cultura de libre y leal competencia, que todos los agentes económicos, que el sector público, que la sociedad en su conjunto conozca el rol de la institución, la importancia de que exista en la República Dominicana una libre y leal competencia, de cómo le impacta directamente en sus bolsillos. Pero también tenemos retos en la parte institucional, a nivel fortalecimiento institucional, en cuanto a poder tener el personal técnico del que hablábamos para poder cumplir el rol, tener mayor presupuesto para poder contar con las herramientas tecnológicas para las investigaciones que tiene que llevar a cabo la dirección ejecutiva, y también para poder contratar ese personal calificado que se requiere para llevar a cabo, cumplir con las funciones de Procompetencia. También tenemos un gran reto que es completar el marco normativo de Procompetencia, de la Ley 42-08. ¿Y qué le falta? En ese sentido, el artículo 69 de la Ley 42-08 establece que Procompetencia, a los 2 años más tardar los 2 años de entrada en vigencia de la norma, Procompetencia debe convocar a todos los sectores regulados para, de manera conjunta, dictar los reglamentos que deben regir la libre competencia en cada uno de esos sectores regulados. ¿Y cuáles son esos sectores regulados? Sector energía, sector financiero, dígase bancarios, seguros, sector salud, sector educación, comunicaciones, hidrocarburos, o sea, prácticamente todos los energía, todos los sectores regulados, transporte aéreo, terrestre, marítimo, todos esos sectores, Procompetencia debe convocarlos para trabajar de manera conjunta los reglamentos que regirían la libre competencia en cada uno de esos sectores. Y ese es un gran reto porque son sectores muy especializados. ¿El sector minería no aplica? Sí aplica. Está dentro del sector energía. Está la minería. Todos los sectores Procompetencia pues deben dictarse esos reglamentos para completar el marco normativo que regiría la libre competencia en la República Dominicana. Y eso es un gran trabajo que tiene por delante Procompetencia. Hemos estado teniendo acercamientos y de hecho suscribiendo acuerdos con varios de esos sectores regulados para trabajar de manera conjunta esos reglamentos que deben dictarse para
garantizar esa libre competencia en cada uno de esos mercados regulados. Pero esa tarea debió estar avanzada y mucho, pienso, ¿o no? Estamos comenzando con esa tarea, de hecho... ¿Pero porque debió iniciarse ahora o porque estamos atrasados? Estamos atrasados, pero y estamos trabajando para pues, lograr... Y como algo completar. tan importante, quizás la respuesta, a mí me gustaría escuchar la respuesta precisa. ¿Por qué? Porque a 2 años, me lo explicas, de haberse puesto en vigencia la ley, debió iniciarse esta convocatoria. ¿Por qué hoy, 2022, es que ustedes toman la decisión de hacerlo y no se hizo antes? Bueno, la verdad es que esos mercados regulados, esos sectores regulados son muy especializados, realmente requieren un expertise tanto en la materia regulada como en temas de libre competencia, y es una tarea que llevará su tiempo, porque hay mercados de estos en los cuales probablemente habrá que hacer, por ejemplo, estudios de mercado para poder completar y realizar ese reglamento que debe dictarse en libre competencia. O sea que no es una tarea sencilla, es una tarea titánica, y ya hemos hecho pues los acercamientos con diversas instituciones y continuamos en esa tarea, y de hecho pues entendemos que antes de finalizar el año estaremos convocando esa primera mesa de trabajo para ir definiendo... ¿De esos sectores o una parte de esos sectores? No, de todos los sectores, para pues poner el tema sobre la mesa y ir definiendo una ruta crítica e ir trabajando por sectores cada uno de esos reglamentos. El sector empresarial al que ustedes ya han tenido, hablo de tu gestión, donde presides el Consejo Directivo de Procompetencia, ¿cuál es la opinión que te merece la socialización que haya habido con este sector empresarial, con el organizado en República Dominicana? Bueno, debe haber un diálogo continuo con el sector empresarial y con todos los agentes económicos. Procompetencia, como decía, es el mejor aliado de todo el que produce, compra y vende bienes y servicios en la República Dominicana. Y Procompetencia está llamado a tener un acercamiento con todos los gremios y asociaciones empresariales para saber sus inquietudes, saber cuáles son las dificultades incluso con las que se encuentran al momento de invertir en determinado mercado, pero además también para poder poner en el oído de Procompetencia pues las prácticas quizás anticompetitivas de las cuales pudieran estar siendo objeto pudieran ser víctimas. Entonces debe darse ese diálogo y esa interacción continua entre Procompetencia y los agentes económicos. Nosotros somos el mejor aliado, tal como decía, de todo el que produce, compra y vende bienes y servicios en la República Dominicana. ¿Y el Poder Legislativo? También. Nosotros ¿Han tenido acercamiento o tendrán acercamiento? No, hemos tenido. De hecho, nos hemos reunido con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, para generar una sinergia de trabajo y una dinámica de trabajo para que el Congreso Nacional, cuando está en el proceso de elaboración de las normas, pues cumpla con el mandato de la ley y envíe a Procompetencia todos los proyectos de ley que pudieran afectar la libre competencia y que Procompetencia pues pueda ofrecer las opiniones, los informes técnicos que manda la ley para dar sus recomendaciones en torno a esos proyectos que pudieran afectar la libre competencia y así garantizar que las normas que salgan del Congreso Nacional sean conforme a la Constitución y que respeten la libre y leal competencia que debe primar en la República Dominicana. No, y que muchas veces pienso, si el Congreso se aprovecha de la existencia de ustedes pueden ser los mejores consejeros para muchos proyectos que cursan en las cámaras legislativas.
Justamente, y ese es uno de los roles que tiene Procompetencia, el rol de ser un ente técnico que dé recomendaciones tanto al Congreso Nacional como al Poder Ejecutivo en la elaboración de las normas, de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones que pudieran afectar la libre competencia. Finalmente, de mi parte, María Elena, sí me gustaría que dentro de esos sectores donde haya más rápido acercamiento y de que ustedes puedan hacerse ver ante ellos como que son una mano amiga, es el sector de las MIPYME. Sí, justamente, nos hemos acercado con el Ministerio de Industria y Comercio y vamos a participar en el mes de septiembre en la ruta MIPYME. Procompetencia tendrá un stand y se estará formando a las MIPYMEs en materia de libre competencia y también, bueno, estamos organizando toda una ruta crítica para formar a las MIPYMEs en materia de competencia y bueno, hago un llamado a todas las MIPYMEs y a todos los comerciantes que tienen pequeñas, medianas y grandes empresas a que se acerquen a Procompetencia y a que entren a nuestra página web www.procompetencia.gov.do para que conozcan nuestra institución. En nuestra página encontrarán todas las resoluciones de la dirección ejecutiva, del consejo directivo, pero además encontrarán todos los informes que ha emitido Procompetencia para garantizar la libre competencia y al mismo tiempo también pues encontrarán videos que forman sobre las diversas prácticas anticompetitivas para que pues puedan conocer cuál es el rol de Procompetencia, pero además tenemos un buzón de sugerencias y tenemos también, como decía anteriormente, pueden hacer sus denuncias ante cualquier práctica anticompetitiva a través de nuestra página web. Bien, señores, muy agradado, de verdad que sí, haber tenido con este programa, María Elena, el conversatorio donde nos hemos podido nutrir de lo que es Procompetencia. Pienso que es una organización que es, como bien dices, el amigo, la mano amiga del emprendedor, del empresario, a beneficio finalmente del consumidor en República Dominicana. Eso iba a decir, de los empresarios, de los agentes económicos, pero sobre todo de los consumidores, de la gente de a pie, porque el trabajo de Procompetencia impacta directamente en los bolsillos de todos los consumidores, porque cuando hay libre y leal competencia, pues tienen mayor cantidad de productos de mejor calidad y a mejores precios. Bien, aprendamos a conocer a Procompetencia, que nos va a convenir y le conviene, por supuesto, al país. María Elena Vázquez, gracias por estar en la Hora 22. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, señores, si Dios quiere, hasta mañana en otra edición más de la Hora 22. Hasta entonces.